Son libros bonitos y son libros cortitos. Se nos queda como bastante de estos libros porque como son cortos, se nos queda un buen resumen, ¿no? Nos queda un buen resumen de este libro. De los libros cortos, pues. Ahora, de los cuando se llaman profetas menores, no tiene que ver porque hayan hecho pocos milagros, sino tiene que ver porque fue poco lo que escribieron, fue poco lo que, te podría decir, es la función o el tiempo, mientras que otros estuvieron más tiempo y hicieron más cosas, ¿no? Muy bien, entonces estamos en el libro de Nahum. Bueno, vamos a empezar este estudio. Bueno, déjale doy un poquito de, de- de contexto nada más para ubicarnos un poquito más acerca del libro de Nahum. Fíjense, hermanos, el libro de Jonás y de Nahum tienen algo que ver porque igual esta historia va a hablar otra vuelta de Nínive, ¿verdad? ¿Sí? Dice ahí en el versículo 1 la profecía sobre Nínive. ¿Y a dónde fue a predicar también Nínive? Perdón, Jonás. A Nínive, ¿verdad? Nínive era la capital de los asirios. Nínive era la capital de los enemigos de Israel, los asirios. Y bueno, en resumen, la historia de Jonás muestra la misericordia de Dios. ¿Se recuerdan, hermanos, el tema fundamental del libro de Jonás? ¿Cuál era el tema principal? Era el amor de la compasión de Dios, la compasión del Señor para todos los hombres. Ese era parte del resumen del libro. La compasión de Dios para todos los seres humanos. ¿Qué más traía en resumen el libro? Por ejemplo, decía: levántate, prepárate y sé compasivo. ¿Se recuerdan, hermanas? Hermanos, ese era el resumen del libro, ¿eh? Porque Dios mostró su misericordia a un pueblo pagano, un pueblo de maldad, lleno de maldad, pero que el pueblo se arrepintió de corazón y Dios los perdonó. Y por otro lado, a Jonás le dijo: levántate, prepárate. Y en resumen también tiene que ver con sé compasivo. Ese mensaje era para él, pero también para la iglesia. Hoy en día, para nosotros, decir, tener compasión del pecador, no ver a la persona que está pecando. ¿Cómo lo miraba Jonás? Jonás miraba a sus enemigos, los odiaba porque ellos eran muy violentos. De hecho, ya los habían algunas veces conquistado, los habían arrastrado, los habían golpeado sus enemigos, y lógicamente lo que sentía era coraje hacia ellos. Entonces, Dios nos dio un mensaje de que debemos ser nosotros, levantarnos para trabajar, digamos, para cumplir con la voluntad del Señor, estar preparados para el anuncio y ser compasivos. Cuando veamos a la gente, por muy pecadora que sea, nosotros tenemos que hablarles del gran amor de Dios, porque Dios es compasivo para con todos los seres humanos. Eso vimos en resumen del libro de Jonás. ¿Se recuerdan, hermanas? Muy bien. Aunque Jonás estuvo luchando con todo eso, y al final fue que nos enseñó la Escritura, que aunque a veces no nos guste hacerlo, que no tengamos la tan pasión, así que yo me desbordo de amor para hablarle a los más vil pecadores, abrazo un borracho sucio en la calle, etcétera. No, probablemente no tengamos tanta pasión exagerada o otras cosas, ¿no? Que es como para estar en la obediencia a Dios. De hecho, la Biblia decía que Jonás huía de la presencia de Dios, y aprendimos que la presencia de Dios, ¿qué era, hermanos? ¿Qué era estar en la presencia de Dios? Estar haciendo la voluntad de Dios, ¿cierto? Sí, no era remolinear, no era danzar, no era hablar en lenguas. Eso no era estar en la presencia de Dios, sino que Jonás dice, huyó de la presencia de Dios para huir ¿a dónde? A Tarsis. Bueno, eso significa que no quería estar haciendo la voluntad de Dios. Bueno, entonces nosotros, ¿cómo manifestamos que estamos en la presencia de Dios? Haciendo la voluntad de Dios. Muy bien. Entonces, en resumen, la historia de Jonás muestra la misericordia de Dios
hacia Nínive, que se arrepiente. Mientras que la historia de Nahum muestra el juicio de Dios sobre Nínive por su persistencia en la maldad, según la palabra de Dios que hoy vamos a leer, vamos a estar estudiando. Dios mostró su misericordia ya a los hombres, aquellos se arrepintieron, pero ahora años después, un promedio de 150 años después que fue Jonás, va a ir este otro profeta. Pero ¿por qué Dios va a derramar su ira ahora? ¿Por qué ahora Nahum va con ahora sí que de parte de Dios va a anunciar un juicio verdadero? ¿Por qué? Porque Nínive ya había dejado, ya había pasado una generación, ya estaba tal vez la segunda generación, 150 años después de Jonás, sí, ya son casi 2 generaciones. Nínive ya no está caminando con Dios. Aunque son el mismo pueblo, aunque son, se podría decir, la misma ciudad, fueron otros los que creyeron, fueron otros los que se arrepintieron. ¿Se recuerdan? Ayuno, ofrecieron ayuno, se arrepintieron de su mal camino. El rey se puso en silicio y en ceniza. Hasta los animales ayunaron, todos se arrepintieron de verdad. Pero años después, miren lo que sucede, el hombre cambia, y es ahí donde nos va a dar el mensaje del Señor acerca de esto. Que así como conocemos que Dios es paciente, eso es lo que nos enseña el libro, que Dios es paciente, pero un día tiene también su paciencia límite. Llega un día donde se termina esa larga paciencia de Dios. Y eso vamos a ver en este estudio, cómo Dios va a mandar juicio a Nínive después de que había sido perdonada, después de que Dios los había salvado. Pero ellos persisten a dar otra vuelta en la vida pecaminosa, vuelven a su vida de pecado, se apartan de Dios, se olvidan de Dios, y aquí las consecuencias. Muy bien, así es que Jonás, ¿qué hace, hermano? Jonás predica en la ciudad y se arrepiente, y Dios retiene el juicio. Y al contrario, Nahum, aproximadamente 150 años después, Nahum profetiza la destrucción de Nínive debido a su regreso a la maldad. Así es que vamos a mirar esto hoy aquí en estas escrituras. Bueno, un dato que más o menos sucedió esto fue como en el 600 y algo antes de Cristo, ¿sí? Como el 612 antes de Cristo sucedió este evento en Nínive. ¿Y qué más nos tiene este mensaje en resumen del libro? ¿Qué relevancia tienen aún hoy en día? ¿Qué relevancia tiene el mensaje de Nahum para Nínive hoy en día? Bueno, que independientemente de las circunstancias presentes, el Señor someterá toda mala acción a su justo juicio. ¿Sí? Esto constituye un profundo estímulo para los creyentes de hoy en todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios no dará por culpable al inocente, ni dará por inocente al culpable. Sí, así es que algo de eso nos va a traer este libro. Muy bien, veamos el verso 1. En contexto dice la ira vengadora de Dios. Habla de venganza, ¿sí? Dice verso 1, profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcós. ¿Qué sucede? Dice que este profeta, este hombre de Dios, ve una visión. Que él era ¿de dónde? De un pueblo o ciudad llamada Elcós. Número 2. Dice, el Señor es Dios celoso y vengador. ¿Qué dice ahí? Está hablando ya en un contexto para engrandecer el nombre de Dios, pero también para enfocar esa parte de Dios, esa parte de cuando Dios va a ejecutar juicios, que no se va a mirar como un Dios bonachón, con el pelo blanco, con barba, y que es un abuelito bien cariñoso y que todos le decimos, ay, mi Diosito. No, va a mostrar una parte de la esencia de Dios, como esta palabra, Dios celoso.
Y esto no solamente está escrito aquí, en muchas partes de la escritura, que Dios es un Dios celoso, ¿cierto? Celoso. ¿Por qué celoso? Porque está diciéndonos que Él protege, Él salva a lo que ama o a quien ama, que es responsable con aquellos con quien Él tiene un compromiso, ¿cierto? Muy bien. Y vengador, dice. Celoso y vengador. Vamos a aprender algo, que cuando hay venganza en Dios, es algo muy sano en lo que Dios hace, porque su venganza no viene de una ira maliciosa, sino que viene de un enojo santo también para ejecutar sus juicios en contra del malo, para favorecer a los suyos, en este caso al pueblo de Israel. De hecho, Nahum significa el consuelo de Dios o consuelo. Y es lo que va a traer Dios, consuelo al pueblo de Israel en esta época, en esta etapa. ¿Por qué? Porque estos asirios, estos de Nínive, una vez fueron el azote de Dios para el pueblo de Israel, ¿cierto? Los capturaron, los llevaron cautivos, pero en ese azote de Dios que participaron ellos abusaron, se excedieron, ¿entienden? Fueron el instrumento de Dios, pero se pasaron de límite, a tal grado que su castigo era, por ejemplo, tomar niños, bebés, y azotarlos con la cabeza al suelo, reventarlos. Abusar de las mujeres físicamente, sexualmente, a los hombres igual, tortura perversa. Y en eso Dios, por eso está diciendo que es vengador. En eso Dios va a actuar, de que es celoso de su pueblo y que va a actuar con una venganza. ¿Por qué? Porque ellos excedieron en tanta maldad para hacer el castigo que Dios les había puesto, para que trabajaran como el siervo de Dios, como dijo de Ciro también, mi siervo, y muchos otros países o naciones que participaban de alguna manera para traer azote al pueblo de Israel, pero que estos se excedieron en castigo y en maldad. Muy bien, dice, el Señor es vengador, otra vuelta, y lleno de indignación, ¿sí? Está molesto, está irritado, está indignado. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Wow. Muy bien, verso 3 dice, el Señor es tardo para la ira. ¿Y qué dice? Y grande en poder. Dios es muy poderoso. ¿Qué enemigo de Dios, qué enemigo podrá tener Dios que pueda estar de pie delante de Él? ¿Qué enemigo? ¿Habrá un enemigo? Mire cómo nos los presenta, dice el Señor, dice, es lento para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. ¿Sí? No lo va a tener por inocente al culpable. O sea, que en otras palabras, si ellos se hubieran limitado solamente a hacer como de parte de Dios el azote para el pueblo de Dios, no los hubiera tomado Dios como culpable ni les hubiera traído este juicio, pero accedieron. ¿Sí? Eso sería, hermanos, como algo, déjeme decirle, sería el colmo del pecado. O hay una palabra para que sea más como explicada. Es la ironía hacia el pecado. Es como, por ejemplo, que le doy un ejemplo. A ver, que me salga, que venga el ejemplo. A ver, ¿se recuerdan que hace años atrás el ser homosexual daba vergüenza? ¿Cierto? Vamos, me siguen rápido. Y hoy son expuestos como el orgullo gay, ¿cierto?
eso se llama la ironía, burlón, algo burlón. O sea que yo practico el pecado abiertamente y todavía lo exhibo como si fuera algo de grandeza para exhibirlo, ¿se entiende? Así estos hombres se exhibían haciendo la maldad contra, digamos, en este castigo exageradamente, que era como para lucir que ellos eran los más poderosos de la tierra. Que nadie, ellos querían conquistar todo el mundo y que nadie podía contra ellos. Se exhibieron. Muy bien. Dice ahí entonces, dice, y no tendrá pronunciación el Señor marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Miren nomás la grandeza de Dios, el poder de Dios. Dice, Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo, todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? Pregunta, ¿quién permanecerá delante de la ira de Dios? Y todo esto refleja, hermano, no solamente algo temporal en el castigo para ellos. Aquí también está hablando acerca de la segunda venida del Señor. Todos estos acontecimientos, el estruendo, ese enojo de Dios, la ira de Dios que Dios ha reservado para su segunda venida, que será derramada, acuérdese, en aquel día para ejecutar sus juicios. ¿Y quién permanecerá delante de él? Dice, delante de su ira. ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derramará o se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Hay quienes en el libro de Habacuc solamente agarran este verso para decir, hermanos, el Señor es bueno. Y es bonito decirlo, no digo que no, porque el Señor es bueno, es parte de lo que Él es, ¿sí o no? Pero aquí se va a tratar de que el Señor es bueno porque va a ejecutar el juicio contra los malvados. Un ejemplo para decir que el Señor es bueno. Imagínense que usted va a la corte y tiene su adversario ahí y resulta que hay un juez bueno. Pero el juez bueno le da la razón a su adversario de usted, que es el culpable, y usted es el inocente. Imagínense, ¿es bueno el juez? Entonces, ¿Dios es bueno porque va a ejecutar su juicio contra los malvados? Sí. Y Dios así es. Dios es bueno porque ejecuta los juicios hacia el malvado. No está diciendo porque es mi pueblo. Se lo va a ejecutar porque es hacia el malvado. No hay corrupción en Dios, en otras palabras. Y Dios es bueno. En ese contexto, Dios es bueno. No es como el ser humano que es corrupto. Y aunque el malo se debería de culpar, muchas veces queda libre, ¿no? ¿Por qué? Porque el juez no ejecuta un justo juicio. Muy bien, verso 8 dice, más con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra el Señor? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarascas completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra el Señor, un consejero perverso. Así ha dicho el Señor, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará bastante, te he afligido, no te afligiré ya más. Muy bien, ¿qué está diciendo? Que aunque ellos sean muchos, aunque sean muy grandes en número, su ejército, ellos se creen que son demasiados. Bueno, el Señor está diciendo que aunque sean tantos, aún así serán talados. ¿Y el Señor qué? El Señor pasará. Dice, bastante te he afligido, no te afligiré ya más. Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyuntas. Mas acerca de ti mandará el Señor que no quede ni memoria de tu nombre
de la casa de tu Dios, destruiré escultura y estatua. Está hablando de su idolatría de ellos, ¿no? Y quitan Dios con D minúscula. De fundición, allí pondré tu sepultura porque fuiste vil. Verso 15. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Muy bien, mira, fíjense aquí hay algo que nos recuerda el Evangelio, ¿no? Que están en Romanos, ¿no? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, ¿no? Las buenas nuevas del que anuncia la paz. Acuérdense que aquí está llevando un anuncio para condenación para este pueblo de Nínive. Está hablando de este predicador que trae buenas nuevas. Y el punto es, hermanos, que muchas veces, aunque el Evangelio es una buena nueva, el punto también es que muchas veces no se presenta muy adecuadamente, ¿no? Y se presenta la buena nueva ante la gente muy, ¿cómo se puede decir? De una forma muy endulzada, ¿no? Que Diosito te ama, te traigo la buena nueva y Él te quiere bendecir y Él te quiere comprar una casa y Él te quiere dar todo lo que tú necesitas y cualquier problema que tú tengas, el Señor te lo va a quitar. Pero en esta buena nueva, bueno, Dios también nos habla que hay juicio también de condenación si no creemos en el Evangelio. El punto es que no se expone esa buena nueva completamente. Nomás se da como el lado bueno y que Diosito y que Jesucito te ama y que Él quiere que tú estés con Él y te anda persiguiendo todos los días y que Él está triste porque tú no le haces caso. O sea, mensajes que hacen del Evangelio como un chiste, como una, no sé, una propaganda, como que quieren vender algo, ¿no? Pero no es así. Mire la buena nueva cómo lo estaba llevando, pero también le dice a Israel le dice que celebre. ¿Por qué? Porque es el consuelo de Dios para Israel. ¿Se recuerdan? ¿A quién está consolando? Símbolo de Nahum, consuelo de Dios, es para el pueblo de Israel. Verso 1, capítulo 2. Subió destructor contra ti. Guarda la fortaleza. Vigila el camino. Cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque el Señor restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores la saquearon y estropearon sus mugrones. El escudo de sus valientes estará enrojecido. De su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas, el día que se prepare temblarán las hayas. Aquí está hablando de que van a ser los enemigos que van a venir a destruir ahora Nínive. ¿Sí? Van a ser los babilonios que van a destruir a Nínive. Los babilonios. Y está hablando de carros, está hablando de ejército, está hablando de valientes. Dice el escudo, verso 3, el escudo de sus valientes estará enrojecido, que está hablando de la sangre. Verso 3, ¿verdad? De la sangre que van a derramar en Nínive. Es un ejército poderoso, hombres valientes, fuertes. Dice, el carro como fuego de antorchas, el día que se prepare, temblarán las hayas. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Verso 5, se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. La reina será cautiva, mandarán que suba y sus criadas la llevarán, gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Fíjese todo lo que van a pasar, vergüenza, destrucción, lo que es el juicio de Dios contra Nínive. Verso 8, fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, ¿sí? Pero ellos huyen.
Sí, un tiempo fueron como grandes, fueron como que tenían todas esas beneficios, que eran muy enriquecidos, que eran los poderosos. Dice, fue como estanque. O sea, que no tenían escasez, que tenían todo. ¿Sí? Pero ellos huyen. Dicen, deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Saquead plata, saquead oro. No hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfalleció. Temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. ¿Qué es de la guarida de los leones? ¿Sí? ¿Qué eran ellos? Eran unos leones feroces. Eso era Nínive. Eran los más feroces que había. Sí, leones. Dice, ¿qué es de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de leones? ¿Dónde se recogía el león y la leona y los cachorros de león y no había quien los espantase? Eran temibles, ¿no? El león arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas y llenaba de presa sus cavernas y de todo robo, y de robo sus guaridas. Los está denunciando al Señor, eran ladrones, ¿sí? Verso 13, destrucción total, dice ahí de Nínive. Heme aquí contra ti, dice el Señor de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra todo tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Esto de sus mensajeros tenían que ver con sus sacerdotes, a sus dioses y todo aquello. ¿Sí? Tus mensajeros hacia su idolatría, hacia sus dioses. Mire, esto es algo como para poder hoy en día, hermanos, los mensajeros que hoy están, digamos, con idolatría, con mensajes hacia lo malo, y que también hay robo, hermanos, que en muchas iglesias es mucho dinero, se mueve mucho robo, mucho dinero. Bueno, vemos aquí como Dios dice que va a destruirlos, que ya nunca más se oirá voz de tus mensajeros. Capítulo 3, verso 1. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de repiña, sin apartarte del pillaje. Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos, multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice el Señor de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo y rodeada de aguas cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Etíope era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en la encrucijada de todas las calles. Y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden caen en la boca del que las ha de comer. He aquí, tu pueblo será
como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par y a tus enemigos. Fuego consumirá tus cerrojos. Provéete de agua para el asedio. Refuerza tus fortalezas. Entra en el lodo. Pisa el barro. Refuerza el horno. Allí te consumirá el fuego. Te talará la espada. Te devorará como pulgón. Multiplicaré como langosta. Multiplicaré como el langostón. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes, de langostas que se sientan en vallados en día de frío. Salido el sol se van y no se conocen el lugar de donde están. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria. Reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. O sea que a todas las naciones que le pudo conquistar, la conquistó, y la maldad que hacían, sobre cuántas naciones no llegó. ¿Qué vemos aquí? El castigo. Y parte de esto habla en Apocalipsis, ¿no? Parte de esto habla en Apocalipsis, como también habla de la gran ramera, que la echará también en vergüenza. Babilonia será destruida y dirán los mercaderes, dice, ay de la gran Babilonia, ¿no? Ciudad tan grande, ciudad de todos los mercaderes y los ricos y los poderosos de la tierra, que en un día fue destruida. Bueno, esto trae también una semejanza, como dije hace un momento, acerca del resumen del libro. ¿Que cuál relevancia tiene el libro de Nahum para hoy en día, el mensaje para hoy en día? Bueno, lo mismo que para aquel tiempo, Dios tiene reservado un día de juicio. Y hermanos, no debemos deslizarnos de nuestra fe, de nuestra forma de caminar con Dios. ¿Por qué? Porque vemos el ejemplo de Nínive. Dios es un Dios compasivo para con todos los hombres. Dios es compasivo para todos los hombres, todos los seres humanos. Es compasivo el Señor, ha mostrado su gracia, ha mostrado su amor, su perdón, su compasión. Pero ¿qué pasa si nosotros con el tiempo dejamos de caminar con Dios? ¿Se entiende? Y sucedió con Nínive. No digamos que la misma generación que creyó, probablemente esa generación terminó bien, digamos, con el Señor. Pero ¿qué vemos más adelante? Que volvieron nuevamente a la maldad, volvieron nuevamente a persistir en el mal, en el engaño, en la mentira, en el hurto, en el asesinato, todo ese tipo de maldad. Y vemos que el Señor trajo juicio ahora. Y no detuvo su juicio. Ya no hubo más un mensaje para arrepentimiento. Ya no hubo un mensaje más para que tuvieran el perdón de Dios. Ya no hubo otro mensaje. ¿Cierto? Y esto puede suceder en gente que a veces, no lo sé, Dios le ha hablado muchas veces, vamos a decir, y no aprovechan su oportunidad, vamos a decirlo así de esa manera, ¿no? Y bueno, siempre Dios tuvo como dándole tiempo, dándole por la paciencia, ¿no? Pero muchas veces optan por no buscar a Dios en el final de sus días y terminaron sin Dios y dejaron pasar el tiempo, ¿no? Y a nosotros, para que aprendamos hermanos, a valorar pues la gracia que tenemos, la misericordia, porque en este caso Dios está peleando por nosotros en contra de nuestros enemigos. Que Dios nos manda consuelo en este tiempo a nosotros que somos los hijos de Dios, los creyentes, la iglesia, para saber que el Señor pelea en contra de nuestros adversarios, ¿cierto? Que aunque hagan leyes en contra de la voluntad de Dios, en las escuelas, en la educación y en todos los lugares del mundo, y leyes que hagan, hermanos, Dios pelea por su pueblo. Dios es un Dios muy celoso, muy celoso. Es muy celoso. Si pudiéramos comparar nomás un ejemplo humano, ¿no? El hombre se aira cuando puedan tocarle a su mujer o a su novia,
eh, bueno, explota en ira, ¿no? Es capaz de matar, es capaz de cualquier cosa, ¿no? ¿Cierto? Por el celo. Ahora, ese celo, pues no estoy diciendo que es el mismo de Dios, pero estoy hablando de una imagen, una semejanza de que Dios, como nuestro hacedor, no se va a quedar de manos cruzadas cuando mira el atentado contra la iglesia, cuando mira los enemigos que hay de su pueblo, ¿cierto? Como los lugares donde, hermanos, decapitan a los cristianos, no solamente los persiguen, no solamente le hacen la vida imposible, que no se pueden reunir, que son tal vez castigados, encarcelados, azotados, no tienen tal vez suficientes recursos para comer, para vivir, porque los persiguen. ¿Se entiende? Como por ejemplo en Irak o en Irán, allá donde está la guerra ahorita, ahí los cristianos son perseguidos a muerte. Y en muchos países, ¿cierto? ¿Y usted cree que Dios no va a tomar venganza? Dios va a tomar venganza un día de todo lo que hagan contra su iglesia y contra su pueblo. Así que nosotros podemos estar tranquilos que aunque haya injusticias en el mundo, injusticias en contra de la iglesia, en contra del pueblo de Dios, quedémonos tranquilos porque tenemos alguien que nos cuida, alguien que está por nosotros y que sin duda Él se levantará para tomar cohecho de aquello que esté sucediendo. Dios se va a levantar en contra de los enemigos de Dios para traer juicio a la nación, a la persona o a los que se opongan en contra del pueblo de Dios en este caso, porque este libro tiene un resumen de eso, que era para consolar al pueblo de Israel. Aquí no es este libro no está profetizando para reprender a Israel, es algo para consolarlo de lo que fue abatido, de lo que fue abusado de parte de sus enemigos. ¿Sí? Así que podemos hoy confiar, hermanos, que independientemente de lo que pase alrededor de las circunstancias, hermanos, Dios está mirando todo. Dios mira todo. Y en cada país y en cada nación, cuando hay injusticia, Dios derrama su ira. Claro, la gente le atribuye a cosas naturales y dice, no, es que la naturaleza se desbordó por tanta lluvia o de repente el temblor tuvo que venir porque es natural. O un coronavirus o lo que suceda en el mundo, la gente le atribuye a la naturaleza, no a Dios. Pero es Dios. Es Dios quien permite y manda sus juicios contra aquellos que se exceden en la injusticia. Se exceden a hacer el mal se puede decir no solamente contra la humanidad, pero también contra el pueblo de Dios. ¿Se entiende? Porque ahí también participa el pueblo de Dios en cuanto hay maldad en el mundo y los gobernantes tienen ese abuso de poder y todo eso y actúan así. Bueno, dentro de ellos también estamos los cristianos que pasamos también, digamos, por ahí, ¿no? Aunque no querramos. Así que en resumen de este libro, su tema fue el juicio de Dios sobre la ciudad de Nínive, que también tiene una referencia para el día del Señor, el día de la venida del Señor Jesús nuevamente. Y palabras clave fue maldad, echado fuera, y heme aquí contra ti. Esas son las palabras claves que hay en este libro. Muy bien, pues lo terminamos. Fue un libro cortito. ¿Qué sacamos de este resumen? Dos historias en la misma ciudad, la misma gente, se puede decir, Nínive. Dos historias. Una que Dios los perdona cuando manda el primer mensaje para mostrar la misericordia de Dios para con todos los hombres. Pero 150 años después, Dios manda un juicio. Lo ejecuta, ya no hay otro mensaje para arrepentimiento. Ahora viene el juicio de Dios porque era una venganza de parte de Dios por la maldad de esta nación. ¿Sí? Así que veamos hoy en día, tal vez hay naciones que están experimentando los juicios de Dios por tanta maldad. No se crea que no pasa también hoy en día, también pasa hoy en día. Muy bien.
Gloria a Dios.